Hola, hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Yo soy el profe José y en este video vamos a ver un poco las diferencias entre la traslación y la simetría, que son dos conceptos que a veces se nos pueden llegar a confundir porque se parecen mucho en la práctica. ¿Ok? ¿Cómo sé yo cuándo es una traslación? ¿Cómo sé yo cuándo es una simetría? Bueno, empecemos con un repaso de cada uno de los conceptos y al final hablemos un poco de las diferencias y cuándo yo estoy seguro de que realice una traslación o realice una simetría. ¿De acuerdo? Primero, hablemos de la traslación. Leamos un segundito. Dice, las figuras son iguales, solo se encuentran en lugares distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la traslación la figura no va a cambiar. De acuerdo, solo voy a cambiar su ubicación, dice el segundo punto, que conservan su forma y tamaño. ¿Ok? No puede hacerse ni más grande ni más pequeño. No puede, por ejemplo, romperse de alguna manera. No, tiene que ser el mismo objeto y del mismo tamaño. Y por último, dice que no cambia la orientación del objeto. O sea, que ve hacia la misma dirección siempre. ¿Ok? Veamos el ejemplo un segundito, la imagen de la derecha. Tengo un barquito en la izquierda y yo decidí moverlo para la derecha. ¿Por qué eso sería una traslación? Porque yo agarré el mismo barco y no cambié ni su forma ni su tamaño, solo lo moví hacia la derecha. Hay que tener mucho cuidado con el último punto, con el tema de la orientación, porque si yo cuando muevo el barquito de repente decidí girarlo un poco o ponerlo un poquito inclinado, ya ahí no estaría haciendo una traslación. ¿Ok? Porque para hacer una traslación de forma correcta, tiene que seguir viendo a la misma dirección. Es decir, si el barquito al principio estaba viendo hacia la derecha, cuando yo lo mueva hacia donde yo quiera moverlo, tiene que seguir viendo a la derecha. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hablemos un poco de la simetría. ¿Ok? Leamos. Dice que la simetría requiere de un eje de simetría. En el caso del ejemplo de la derecha, el eje de simetría va a ser esta rayita de acá. Dice ahora, una imagen es el reflejo de la otra. Cuando nosotros hablamos de simetría, es como si el objeto se estuviera viendo en un espejo. ¿Ok? Cuando yo me veo en un espejo, veo mi reflejo. ¿De acuerdo? Entonces, va muy relacionado con el hecho de que van a ver en direcciones opuestas. Veamos el ejemplo un segundo. Cuando yo veo el barquito de la izquierda, veo que tengo una vela como de color café en la izquierda y una vela de color amarillo en la derecha. Cuando el barquito pasa al eje de simetría, es como si entrara en un espejo y de repente está invertido, porque ahora la vela de la izquierda es amarilla y la de la derecha es cafecita. ¿Ok? Entonces, para hablar de simetría, yo necesito este eje de simetría y no solo el eje de simetría. Ocupo ver que el objeto, cuando pasa a través de este eje de simetría, está de forma invertida. Se ve su reflejo. Es como si se estuvieran viendo frente a un espejo uno del otro. ¿De acuerdo? Hablemos un poco de los puntos de los objetos. Dice que los puntos simétricos están a la misma distancia del eje. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, veamos el barquito de la izquierda, el punto más alto del barquito de la izquierda. Y ahora veamos el punto más alto del barquito de la derecha. Lo que quiere decir es que el puntito de la izquierda, el más alto de la izquierda, está a la misma distancia del eje que el puntito más alto de la derecha. ¿Ok? Esta distancia de acá que estoy marcando mide lo mismo que esta distancia de acá. Y resulta que esa propiedad se va a hacer con todos los puntos que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí en la puntita de la vela cafecita hacia el eje, esa distancia de la punta de la vela cafecita al eje va a ser lo mismo que la punta de la vela cafecita de la derecha hacia el eje. ¿Ok? Esas distancias que se están marcando con las flechitas son las mismas. ¿De acuerdo? Y por último, otra propiedad muy importante es que las líneas que unen los puntos homólogos, puntos simétricos y puntos homólogos son lo mismo, significan lo mismo, quieren decir como el punto que representa en la otra figura, ¿de acuerdo? Como el puntito, ¿cuál sería el puntito homólogo del punto más alto del barco de arriba? Bueno, el homólogo sería el punto más alto, pero del barco de la derecha. ¿Ok? Eso quiere decir punto simétrico y punto homólogo. Dice que las líneas que unen estos puntos son perpendiculares al eje. Y lo podemos ver aquí en los puntitos más altos de los barquitos. Como ya les dije, el punto homólogo al más alto del barco de la izquierda es el punto más alto del barco de la derecha. Entonces, cuando yo trazo una línea uniéndolos,
esa línea va a ser perpendicular al eje de simetría. ¿De acuerdo? Pasa aquí también con esta línea que se forma aquí. Esta también va a ser perpendicular al eje de simetría. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver cuándo yo estoy seguro de que estoy trasladando y cuándo no estoy trasladando, al igual que con la simetría. ¿Cómo sé yo que voy a trasladar el barquito? Bueno, para estar seguros de que lo estoy trasladando, yo tengo que cerciorarme de que lo agarro, lo puedo mover a donde yo quiera, pero lo importante es que no cambie ni su forma, ni su tamaño, y tampoco cambie su orientación. Si lo dejo aquí, yo podría decir que trasladé el barco. Si lo muevo para acá, también lo estaría trasladando. ¿De acuerdo? Pero en el momento en que, por ejemplo, yo lo traslade, pero lo haga más pequeñito, ya esto no sería una traslación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sí, lo moví de lugar, pero el barquito ahora está más pequeño. Tiene que mantener el tamaño original. ¿Qué pasa si lo muevo acá, pero de repente lo hago más grande? Ya eso no es una traslación, porque tiene que mantener su tamaño. Ahora, yo podría decir, lo quiero mover acá, pero ¿qué pasa si lo inclino un poquito? Ya eso no sería una traslación. A veces es muy difícil saber si es una traslación o no lo que realizamos. Entonces, para poder cerciorarnos, una forma es ver si el objeto trasladado calza encima del original. Vean que en este caso, si los intento poner encima, no hay forma. ¿Por qué? Porque está inclinado, precisamente. Si yo mantengo su tamaño, su forma y su orientación, en el momento en que yo quiera regresarlo a su posición original, va a caer justamente encima. Y de esa forma es que yo me cercioro de que evidentemente sí fue una traslación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es una simetría? Bueno, para una simetría ocupamos un eje de simetría. Entonces, por ejemplo, digamos que sea este de acá. Justo como en el ejemplo de la diapositiva pasada. Lo que sucede en la simetría es que el barquito, cuando pase el eje de simetría, no puede solo pasar. Tiene también que ser el reflejo del original. Entonces, para eso, tiene que cambiar su orientación. ¿Ok? Es como si este barquito estuviera viendo para la derecha y este ahora está viendo para la izquierda. Como habíamos visto, también cambian las velas, ¿verdad? La vela amarilla está en la derecha en este barquito, pero ahora como pasó el eje de simetría, ahora va a estar del lado izquierdo. Esta es la única simetría que podemos hacer. No necesariamente podemos hacer otro tipo de simetría. ¿De acuerdo? Podríamos hacer este eje de simetría. ¿Ok? ¿Cómo sería la simetría respecto a ese eje? Bueno, entonces en este caso quedaría de esta forma. Uy, un segundito. Ahí. ¿Ok? Vean que respecto a este eje en particular, lo que va a suceder es que el barquito se va a reflejar abajo. Es como si ese fuera el reflejo del agua del barquito. ¿De acuerdo? Entonces, más bien ahora es que si la velita está arriba, ahora la vela está viendo para abajo. ¿Ok? Ya no estamos hablando de izquierda y derecha, sino que estamos hablando de arriba y abajo. Pero lo importante para el eje de simetría es saber dónde se encuentra el eje. Porque una vez que nosotros ubicamos el eje, ya podemos ubicar su simetría. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las diferencias entre la traslación y la simetría. Espero que haya quedado claro. Hasta luego.